Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el Padre José Luis Bautista González. El pasado 13 de este mes de enero celebrábamos la memoria litúrgica de San Hilario de Poitiers. Él había nacido en el año 315 y murió en el año 367. Dentro de la historia, dentro de nuestra línea del tiempo, para la comprensión de estos grandes personajes que murieron hace 17 siglos y que siguen haciendo historia, debemos de comprender varias cosas. En la fe católica, desde que se fundó, cronológicamente hablando, en el año 30, porque les he dicho que la mayoría de los exegetas bíblicos consideran que Jesús murió el viernes 7 de abril del año 30 y resucitó el 9 de abril del año 30. Se considera entonces que la iglesia nace en el año 30. Desde el principio, y ahí podemos leer los evangelios canónicos, se consideró que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, recordando precisamente el pasaje de la Anunciación de Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, cuando llega el arcano divino y le dice a María que ella será madre de Dios. ¿Y por qué madre de Dios? Porque a la pregunta, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le dirá: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ese sería un primer dato. Un segundo dato: lean el capítulo 1, versículo 1 de Juan. En el principio existía la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. ¿Cómo poder entenderlo? Utiliza la misma frase del primer libro de la Biblia, el Génesis. En el principio, en Argem, existía la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Por tanto, Juan, desde fines del siglo I, expone que Jesús es Dios, esencia divina, la usía divina. Pero dice, y la palabra estaba con Dios. Ahí podemos entender el sentido del misterio trinitario: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, si vamos al pasaje de la Visitación, capítulo 1, versículo 39 y siguientes, cuando María, tal vez una chica de 13 años o 13 años y medio, va a las montañas de Judea, en Arín Karim, porque también yo estuve ahí en Arín Karim, y su prima la ve. Su prima no era tan vieja. Uno piensa que Isabel tenía ya 80 años. No, la gente no vivía a esa edad. Tal vez Isabel tenía 35 años, pero ella era vieja para ese tiempo, porque recordemos que la gente moría joven. Hoy se ha alargado la edad por el adelanto en la medicina, pero en aquellos años las gentes morían a los 35, 40 años. Bueno, ¿qué es lo que le dice Isabel?
apenas llegó tu saludo a mis oídos, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Recordemos que en el lenguaje bíblico la palabra Kyrios, que significa Señor, se traduce como Dios. Por tanto, ¿quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a verme? Es decir, desde el siglo I en los evangelios canónicos hay una conciencia firme de que Jesús es Dios y de que Jesús es Hijo de Dios. Otra cita, Mateo capítulo 28, versículo 20, 19 y 20. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, y quien crea que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hay una conciencia de que Jesús es Dios y que es la segunda persona del misterio de la Trinidad. Estamos hablando del siglo I, pero algún día podré dedicar varios programas a las herejías del siglo I, segundo, tercero, cuarto, quinto de la era cristiana. ¿Qué es la herejía? ¿Cómo lo define el derecho canónico? Es la actitud contumaz de una persona de no aceptar una verdad revelada. ¿Qué es la contumacia? El no cambiar de opinión. Esa es la contumacia. Rechazo de una verdad de fe. Y desde el principio, en la Iglesia Católica, porque muchos se negaron a creer que Jesús es Dios. Aún por ahí, Celso, aquel filósofo que tenía mucha razón pero poca inteligencia, decía: que no me digan que Dios estuvo en el vientre de una mujer, que no me digan que Jesús lloró, que Dios lloró, que no me digan que a Dios le cambiaron los pañales. Dejen a un lado esas patrañas y coloquen a Dios en su lugar. Pues no lo entendemos los seres humanos porque nosotros no somos dioses. Pero ese fue el plan de Dios, Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué Dios quiso este plan? Pues aunque le preguntemos al Santo Papa León XIV, a nuestro obispo, pues yo creo que el único que nos puede responder es Dios. Por eso hagamos oración para platicar con Dios. Puedo pensar en varias herejías. Los docetistas, siglo II. ¿Por qué se les llaman docetistas? Por docio. Docio significa apariencia. Y los docetistas dijeron: en realidad Jesús no tuvo figura humana, fue pura apariencia. Dios mío, si Jesús fue apariencia, no hubo redención. O los patripasionistas del siglo III. En realidad no existió el Hijo. El Padre se convirtió en Hijo y en realidad el Padre fue el que padeció. Patripasionista, el que padece fue el Padre. Otra herejía, porque entonces no hubo redención. Porque recuerden que el único que puede salvar es Dios. Los seres humanos no salvan, ni los santos. Recuerden que la palabra redención en latín significa volver a comprar. Y este término se utilizaba en los mercados romanos cuando alguien quería liberar a un esclavo.
lo compraba dependiendo al esclavo. Si el esclavo era flaquito, pues daban poca monta. Si el esclavo era como Arnold Schwarzenegger, daban más dinero. Bueno, ya lo compraban, pero quería liberarlo a través de un pergamino. Esa liberación se llama redención. Te vuelvo a comprar para hacerte libre. Y el único que puede redimir es Dios. Yo recuerdo hace unos años, en una estación de radio, una dama, que no me acuerdo quién era, dijo una herejía. Porque yo siempre he dicho que cuando hablamos por radio tenemos que prepararnos un poco. No cualquiera puede hablar de estos temas. Es como si alguien me dijera: oiga, padre, ¿usted quiere que se construya un aeropuerto en Puebla? Levante la mano si usted quiere o no quiere. Pues yo no puedo levantar la mano porque yo no sé nada de eso. A mí me pueden preguntar de teología o de filosofía o de literatura o de historia o de arte o de ópera o de música, pero usted quiere que la mecatrónica, pues yo no sé nada de mecatrónica. Que conteste el que sabe. Y hay que saber para poder emitir un juicio crítico. Bueno, toda esta fue una serie de herejías que negaban que Jesús era Dios o que Jesús era hijo de Dios como persona en el misterio trinitario. Pero ya no dije que comentó esta mujer. Una mujer dijo en la radio: el Viernes Santo murió el hombre, no murió Dios. Eso es una herejía, porque si Dios no murió, aunque dice Macedonio Alcalá, Dios nunca muere, no hubiera habido redención. Y recordemos capítulo 10, versículo 18 de Juan: a mí nadie me quita la vida, yo doy la vida porque quiero, porque tengo poder para darla y poder para volverla a recobrar. Así lo debemos de entender. Y todo está en la Escritura. El detalle, tristemente, es que no leemos la Escritura y nos quedamos con el catecismo de la Iglesia Católica. Y nunca más volvimos a tomar la Biblia o estudiar. Bueno, este fue un pequeño preámbulo para hablar del santo del 13 de enero, San Hilario de Poitiers. Había dicho que había nacido en el 315 y murió en el 367. A él le tocó, a Hilario, las consecuencias del concilio de Nicea. Por ahí hay dos obispos, un monje que era Arrio y un obispo que era Eusebio de Nicodemia, quienes eran medio herejes porque negaban que Jesús era Dios y afirmaban que Jesús era criatura perfecta del Padre. Bueno, uno de una forma y otro de una forma menor. Y este Arrio, que estaba en Beacápolis, al norte del África, donde Alejandro era el obispo, el patriarca, empezó a difundir estas ideas a través de una obra que intituló La Talía, y no me refiero a la esposa de Motola, sino a la musa griega. Era mitad verso, mitad prosa, donde se regaban estas ideas en el norte y donde se afirmaba que Jesús no era Dios.
Esto causó controversia, en especial con el obispo Cirilo y con los obispos de aquel tiempo, y se convocó un concilio en Éfeso, precisamente ahí donde estuvo el Papa el año pasado, en la actual Turquía. Analizando los textos bíblicos y los documentos que se tenían de los obispos y del magisterio, pues simplemente se dijo lo que siempre se había dicho de Cristo. Cristo es consubstancial al Padre y es verdadero Dios. No se descubrió el hilo rojo, como las mentiras que cautivaron a tantos ignorantes con el mentado Código Da Vinci de Don Brown, que por cierto yo lo analicé en el Benavente y le encontré 152 mentiras. Bueno, hay muchos libros que tienen tantas mentiras en México, porque hoy cualquier persona ignorante puede escribir libros grandes y dicen cada mentira. Bueno, los obispos suscribieron esto, lo avaló el Papa Silvestre con el consenso posterior de Constantino, y todos felices y contentos. Pero resulta que cuando fallece Constantino, y recuerden ustedes que Constantino había fundado su imperio en la unidad de la Iglesia Católica, le sucedió Constancio, y Constancio era arriano, es decir, defendía la postura de que Jesús era criatura perfecta del Padre, pero que Jesús no era Dios. Bueno, muchos obispos fueron desterrados de sus diócesis, muchos obispos los corrieron, algunos fueron ejecutados, y entre ellos Hilario de Poitiers defendió lo que el concilio de Nicea había aclarado y entendido. Claro, cuando Nicea se dio, Hilario tenía 10 años, pero él como obispo allá en Poitiers defendió la divinidad de Jesús y le entendió que era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él escribe un famoso libro, De Trinitate. En la literatura teológica es el primer autor latino que escribe un libro de Trinitat, sobre la Trinidad. Y por eso se dice que es el defensor de la Trinidad en el occidente. En el oriente, ¿quién va a ser? El que era diácono del patriarca de Alejandría, Alejandro. Y su diácono, ¿quién era? San Atanasio. Qué bonito nombre. Luego la gente le pone a sus hijos Gael o Merci. Imagínense, Atanasio significa sin muerte. Para que algún día le pongan a sus hijos Atanasio. Bueno, Atanasio defiende la divinidad de Jesús en el oriente e Hilario de Poitiers la defiende en el occidente. Los que tengan un poco de problemas de vista como yo, de hecho su libro lo pueden leer en audiolibros allá en YouTube. De Trinitate o de Trinidad. A raíz de que defiende la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Hilario sufre el destierro en Frigia, porque les comentaba que muchos obispos fueron desterrados por defender la divinidad de nuestro Señor. Y ello le pasó a Hilario de Poitiers. Él tuvo dos grandes alumnos, San Martín Caballero, que después fue San Martín obispo de Tours, y Gregorio de Tours. Ambos
grandiosos personajes del siglo IV de la era cristiana. Claro, ellos murieron después que el maestro Hilario de Poitiers. Estuvo varios años en el destierro, pero pese a que estuvo en el destierro, defendió siempre que Jesús es Dios. Finalmente regresó a su diócesis después de varios años de destierro y murió joven, a los 52 años. Por eso yo les comentaba que dependiendo el siglo, la gente vive más. Hoy, si mal no recuerdo, el hombre vive a los 75 y la mujer a los 78. Es la edad promedio. Cuando alguien pasa esa edad, vive horas extras. Por eso hay que aprovechar la vida haciendo el bien. San Hilario de Poitiers es obispo y es padre de la Iglesia. Nosotros los católicos debemos estar orgullosos de serlo, porque imagínense, tenemos una cantidad grandiosa de padres de la Iglesia que han analizado teológicamente la Biblia. Hay una colección fastuosa de tomos así de grandes, se apellida de Migne, que están en latín y en griego y que contienen todas las obras de los padres de la Iglesia. Más de 100 tomos. Desde Clemente, Papías de Hierápolis, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Justino, Ireneo de León, Gregorio de Niza, Gregorio de Tours, Basilio, Orígenes, Tertuliano, Clemente, Ambrosio, Agustín, una infinidad. ¿Y por qué se le llaman padres de la Iglesia? Y esto me hace acordar al famoso patriarca de Cirilo de Alejandría, que él participó en el concilio de Éfeso en el 421. Imagínense, siglo V, hace 15 siglos, o 16 más bien. Él decía, no solamente hay que ver el peso de la Sagrada Escritura, sino también el peso de los padres de la Iglesia. Y ahí tenemos la sana doctrina. Pero como se los he dicho en alguna otra ocasión, nos hace falta leer un poco más. Porque si nosotros no leemos, indudablemente no tendremos capacidad objetiva de hablar sobre la fe católica. Y el grave problema hoy es que muchos, y ahí parafraseo a la ganadora del OTI 1974, Nidia Caro, que cantó esta canción, Hoy canto solo por cantar. Y mucha gente solamente habla por hablar. Y aún hay personas que hablan en foros, en programas de televisión y de radio, que dicen cada mentira, que auxiliándome de Duns Scoto, él decía, hay que dar un doctorado a la ignorancia. El grave problema, como decía San Pablo, cuando está en Mileto con los episcopos y presbíteros de Éfeso, él dice,
Saldrán lobos rapaces de ustedes y les enseñarán doctrinas perversas y empujarán a muchos a ese mal camino. Bueno, ahí tenemos el último hereje. Bueno, ha habido herejes menores desde el siglo XVII para acá, pero ahí tenemos el último hereje, Martín Lutero. ¿Por qué arrasó Lutero? Porque dijo Lutero: baste que declares con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. Tomado del capítulo 10 de la carta a los Romanos. Imagínense que yo como clérigo les diga: no importa que mates, no importa que robes, no importa que extorsiones, no importa que seas guachicolero o político de cuello blanco que se corrompa, basta que tú creas que Jesús es Dios y serás salvo. Como aquel libro que hasta algunas religiosas recomendaban, Líbreme el Señor. Luego a veces recomendamos libros que no leemos, que se llama Conversaciones con Dios. No recuerdo el autor. ¿Cuál es la tesis de estos libros que se han escrito varios? El hombre es incapaz de acceder al mal. Todo lo que hacemos son actos no pensados. Si el hombre es incapaz de hacer el mal, entonces no tiene de qué arrepentirse. Y si no se arrepiente, no tiene por qué pedirle perdón a Dios. Esas son herejías. Ese es el mal uso precisamente de la Sagrada Escritura. Yo respeto a la gente que lee a Anthony de Melo, a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, a Coelho, a tantos que hoy escriben, pero yo prefiero respetar lo que serían a los padres de la Iglesia, que insisto, tienen un tesoro grandioso para la doctrina y para la vida de la Iglesia, un tesoro grandioso. San Hilario pudo defender la divinidad de Jesús en el siglo IV de la era cristiana y por eso recibió el destierro, porque cumplió lo que había anunciado Jesús. A ustedes los perseguirán, los odiarán por mi causa. Ya lo había dicho Jesús. Por eso no pensemos ingenuamente que si vamos a misa, que si comulgamos, nos va a ir bien. Eso sería superstición. Sino más bien, seamos dichosos si por la causa de Cristo, como lo padeció Hilario de Poitiers, sufrimos por el Señor. Pues esa es la biografía, biografía bastante sencilla. Yo la quise poner en el contexto histórico de San Hilario de Poitiers. Por eso, como comentaba yo en programas pasados, nosotros no adoramos al santo, evocamos lo que representa. ¿Y quién de nosotros hoy somos desterrados por Cristo o somos perseguidos por Cristo? Yo creo que si viniera una piqueta de soldados hoy y nos diría: ¿eres cristiano? No, porque no quiero morir joven. Mis respetos a Hilario y mis no respetos a los protestantes, no los de hoy, sino los de Lutero, quienes quitaron a todos los santos diciendo que nosotros los adorábamos. A los santos no los adoramos, evocamos lo que representa cada santo. Pues muchas gracias y nos encomendamos a San Hilario de Poitiers.